Sean todos bienvenidos a River Oaks Church, celebración en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde seguimos proclamando y confirmando que con Dios, correcto, con Dios se vive mejor. Soy su pastor y servidor, Luis Gabriel Montiel, y estoy sumamente, sí, estoy emocionado. Porque hoy concluimos nuestra serie titulada Sigo Aprendiendo. Porque la verdad es que podemos llevar muchos años siguiendo a Cristo y todavía necesitar aprender a confiar en Él. Algo que necesito yo toda la semana. Podemos llevar años siguiendo a Cristo y conocer muchos versículos y todavía necesitar aprender a perdonar. Podemos servir, podemos predicar, cantamos, somos líderes en la iglesia y todavía necesitar aprender a controlar nuestras palabras, nuestras emociones y nuestras reacciones. Iglesia, la madurez cristiana no consiste en decir ya llegué, porque no. Pero sí consiste en reconocer todavía no soy todo lo que Cristo quiere que yo sea. Pero por su gracia sigo aprendiendo, sigo creciendo, sigo dejando que su espíritu transforme mi vida. Y en las últimas semanas he estado estudiando el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que forma parte de la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento. Su autor se presenta como el maestro, como el predicador, hijo de David y rey de Jerusalén. Y tradicionalmente se relaciona con Salomón. Eclesiastés examina
también nosotros hemos hablado mal de otros. Así que no vivamos ofendidos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, encomendamos a ti la predicación de tu palabra en esta tarde. Espíritu Santo, abre nuestro corazón. Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar tu voz. Espíritu Santo, transforma nuestra vida. Que todo sea para la gloria del Padre y para la edificación de la iglesia de Cristo Jesús. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús oramos y la iglesia dice y amén. Y antes de entrar en la lección, necesito poner en contexto el significado de siervo y maldición. Iglesia, un siervo en aquel contexto era una persona que trabajaba bajo la autoridad de otra. Era una persona que formaba parte de una casa, administraba responsabilidades o realizaba diferentes labores para su señor. Y la idea del texto es que alguien que ocupa una posición inferior, que trabaja cerca de ti o que está bajo tu autoridad, podría expresar frustración y hablar negativamente de ti. Hoy día, eso podría ser un trabajador criticando a su supervisor. Hoy día, eso podría ser un estudiante criticando a un maestro. Un hijo quejándose de sus padres. Hoy día eso podría ser un congregante quejándose de su pastor o de algún líder en la iglesia. Y pastor, ¿qué significa maldice? En este contexto, maldecir no significa necesariamente lanzar un hechizo o practicar brujería. La palabra comunica la idea de hablar mal, insultar, despreciar, desearle mal a alguien o tratar su nombre con ligereza. En nuestro lenguaje actual sería difamar, insultar, ridiculizar, desacreditar o hablar despectivamente de una persona. Y con esto quiero compartir 3 lecciones que sigo aprendiendo. Porque hermano, nací en cuna cristiana y créame que sigo aprendiendo mucho. Primera lección. Sigo aprendiendo que no necesito escuchar todo. ¿Ni qué? Ni saberlo todo. No necesito escuchar todo ni saberlo todo. Eclesiastés 7:21. No escuches conversaciones ajenas a escondidas. Podrías escuchar que tu siervo te maldice. Iglesia, la instrucción de Salomón no es obsesión por enterarnos de todo. Me gusta mucho lo que Charles Spurgeon, predicador muy famoso en los años 1800, lo que él dijo, muy interesante. Es útil que un ministro sea ciego de un ojo y sordo de un oído. Ahora, Spurgeon no promovía la indiferencia, pero sí enseñaba que no podemos dedicar nuestra vida a perseguir cada opinión, cada crítica y cada rumor. Iglesia, si un pastor o un cristiano, servidor de Dios,
intenta responder a cada crítica y aclarar cada malentendido, no tendrá energía para cumplir su llamado. Y pastor, ¿ha habido personas que han hablado mal de usted? Como dice mi suegra, oh sí. Oh sí. Especialmente personas, y créanme, no me entero de todas, pero de algunas sí me he enterado. Especialmente personas que por envidia o por no querer acercarse a Dios, y déjame decirte algo, Red Rose, mucha gente nos envidia a todos nosotros. Gente que tú conoces te envidia a ti por lo que Dios ya está haciendo en tu vida. Nos envidian. De Dios, amar a mi familia y permanecer fiel al llamado que Dios ha depositado en mi vida. Y esto va para usted también. Y la verdad es que no siempre podemos evitar oír algo, pero sí podemos decidir cuánto espacio le daremos en nuestro corazón. Escuchar un comentario no significa que debes creerlo. Recibir una crítica no significa que debas responder inmediatamente. Leer un mensaje no significa que comprendes el tono ni el contexto. Una captura de pantalla puede contener palabras verdaderas y presentar una historia incompleta. Iglesia, cuando conocemos solamente una parte de la conversación, no tenemos derecho a escribir toda la historia. Proverbios 19:11, puro poder. Miren lo que dice. Las personas sensatas no pierden los estribos, ni en persona ni en las redes sociales. Se ganan. ¿Qué? ¿Se ganan qué? Porque el respeto se tiene que ganar. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Y pasar por alto una ofensa no significa esconder el abuso o tolerar pecados destructivos. Significa decidir que una ofensa menor no gobernará mi corazón. Una ofensa menor no destruirá nuestra relación. Y la pregunta es, ¿realmente estás mostrando ser un cristiano sensato? Iglesia, la verdad es que hemos hablado los unos de los otros. Levante su mano si usted sabe que alguien ha hablado mal de usted. Ok. Hay algunos santos que no, hermano. Ese testimonio está... Fíjese que ni Jesucristo se salvó, pero usted sí. ¿Cuántos de ustedes hemos hablado mal de otros? Ajá, es la verdad. Hemos visto o escuchado conversaciones que no nos correspondía conocer. Algunas veces hemos formado conclusiones completas utilizando información incompleta.
Entonces lo que pasa es que cuando alguien ya no nos agrada o nos cae mal, buscamos interpretar negativamente todo lo que dicen y hacen. Y todo lo que no dicen y hacen también. Entonces, iglesia, antes de investigar una conversación o algo que se dijo de ti, pregúntate, y le estoy hablando a los discípulos de Jesucristo, al cristiano. Si usted no es cristiano, escuche y aplique lo que le conviene, pero le estoy hablando ahorita a los cristianos. ¿Realmente necesito saber esto? Estará mi enojo. Iglesia, algunas veces la respuesta más sabia y espiritual es: no necesitas saber. Segunda lección. Sigo aprendiendo. Que yo también he hablado mal de otros. Eclesiastés capítulo 7, versículo 22. Pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste a otros, sin excepción. Iglesia, es fácil pedir justicia cuando somos los ofendidos, pero queremos misericordia cuando somos los ofensores, ¿verdad? Cuando alguien habla mal de nosotros, decimos, debe enfrentar las consecuencias, todas. Pero cuando nosotros hablamos mal de otros, decimos, estaba cansado. Fue un momento de frustración, perdónenme. No fue lo que quise decir, ese es el típico. No, eso no fue lo que yo quise decir. Y este es el otro más 100%. Creo que me entendieron mal. Cuando otros fallan, queremos organizar un comité de investigación. Pero cuando nosotros fallamos, queremos declarar inmediatamente un año de gracia y misericordia. Iglesia, si queremos que los demás consideren nuestro contexto, también debemos considerar el contexto de ellos. Jesús dijo en Mateo 7:3 lo siguiente: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Notemos que Jesús no enseña que el pecado ajeno sea irrelevante, pero sí enseña a examinar nuestro corazón antes de juzgar el corazón de otros. Iglesia, ser maduro no significa decir yo nunca hablaré mal de nadie. Ser maduro significa confesar: yo también he fallado, yo también necesito gracia. Eso es madurez. Quizás no inventaste el rumor, pero lo repetiste. Quizás no escribiste el mensaje, pero lo compartiste. Quizás no comenzaste la conversación, pero participaste de la conversación. Quizás no pronunciaste ninguna palabra, pero tu risa aprobó lo que se estaba diciendo. También podemos hablar mal mediante gestos. Mire, y ahora estamos en el año 2026, ¿correcto? También se habla mal con los emojis. Y los memes, ¿no? Memes. Y también tenemos, ¿verdad? Todos, yo lo he hecho, perdónenme.
Porque así como que le perdimos perdón a Dios, muchas veces el verdadero perdón se nos otorga cuando se lo pedimos a la persona, cuando lo ofendemos. Si compartiste el chisme con varias personas, debes regresar, tienes que regresar y corregir lo que dijiste delante a la persona que se lo dijiste. No basta con apagar el fósforo si dejamos el incendio encendido. Y algunos aquí a lo mejor nos va a tocar ir a apagar el incendio. Iglesia, regalemos misericordia. Porque quien reconoce cuánto ha sido perdonado, no debería disfrutar estar condenando a otros. Entonces, iglesia, ¿de quién has hablado de una manera que no lo harías en su presencia? ¿Qué información has compartido que no te corresponde, no te correspondía compartir? ¿A quién necesitas pedirle perdón? Y tienes que ir y reparar el incendio que iniciaste. Te va a tocar hacerlo como cristiano maduro que ama al Señor y ama a su iglesia. Tercera lección. Sigo aprendiendo a no llevar registro de las ofensas, a mostrar bondad y a tener esperanza. 1 Corintios, Pablo, capítulo 13, versículos 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva ¿qué? Un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda ¿qué? Circunstancia. Como que tenemos que leer más la Biblia, ¿no? Iglesia, no podemos controlar completamente lo que otros dicen de nosotros. Pero sí podemos controlar cómo respondemos a lo que ellos dicen. Podemos vivir enojados, sospechando de todos y repitiendo mentalmente la ofensa. O podemos vivir perdonando, amando y esperando lo mejor de los demás. Notemos que algunas personas llevan un registro de las ofensas recibidas. Esto va con los hombres y de vez en cuando se le aplica a las mujeres. Llevan un registro de las ofensas recibidas que hasta tienen una tabla de contenido. Capítulo 1, ofensas de mi esposo. Parte 1, cuando éramos novios. Capítulo 2, ofensas de mi suegra. Capítulo 3, ofensas de la iglesia. Entre paréntesis, Pastor Luis Montiel. Pero el amor no vive llevando una contabilidad emocional de cada error. No. Mano, y si tiene registro, bórrelo. El mío dura como 10 minutos. Ya lo borro. Lo escribo con lápiz. Iglesia, esperar lo mejor no significa ser ingenuo. No significa negar las evidencias o confiar inmediatamente en alguien que continúa actuando destructivamente. Tampoco significa permanecer en una situación de abuso o peligro. Esperar lo mejor significa que no interpretaremos automáticamente cada palabra. Tú hablas con la persona. Jesús dijo
en Mateo 18:15. Mano, esto va a evitar muchos problemas si usted obedece esto que dijo Jesús. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado, no en Facebook. Y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Notemos que la primera dirección bíblica, no es hablar con el pastor ni con 5 personas más en la iglesia de quien te ofendió. Aunque luego pueda que eso sea necesario. Pero sí es hablar con quien te ofendió. Puedes decir, escuché algo que me dolió con la persona que te ofendió en privado. Pero no quiero asumir que conozco toda la historia. Quiero darte la oportunidad de explicarlo. Mi propósito no es atacarte, sino proteger nuestra relación. No es que yo tenga la razón o tú tienes la razón. Quiero proteger nuestra relación. Y si yo contribuí al problema, quiero reconocerlo y pedirte perdón. Porque una conversación difícil y guiada por la gracia y por el Espíritu Santo puede salvar una relación que el silencio, el orgullo y el chisme destruirían. Iglesia, rechaza la venganza. Rechaza la venganza. No pagues chisme con chisme, ni pecado con pecado, ni respondas revelando los secretos de quien te hirió. Romanos 12:21 dice: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. La verdadera victoria no consiste en destruir la reputación de quien te hirió. La verdadera victoria consiste en no permitir que su pecado produzca en ti el mismo pecado. Iglesia, perdonamos porque fuimos perdonados. Amamos porque Cristo nos amó primero. Esperamos lo mejor porque Dios todavía está trabajando en los otros, así como continúa trabajando en nosotros. Entonces, iglesia, ¿realmente estás perdonando o sigues alimentando la ofensa en tu mente? Entonces, iglesia, ¿realmente esperas lo mejor de otros o sigues obstinado, amargado y esperando lo peor? River Oaks, estoy cansado de ver a creyentes, y muchos de ellos de años, saboteando su testimonio, saboteando su matrimonio, su familia y su ministerio, y su salud espiritual y emocional, porque se niegan a perdonar y soltar las ofensas. Y continúan esperando lo peor de los demás. Iglesia, no podemos decir que seguimos a Jesús mientras alimentamos la ofensa, la sospecha y la amargura. Cristo nos llamó a vivir libres, nos llamó a perdonar como fuimos perdonados y nos llama a amar como Él nos amó. Así que, iglesia, ya maduremos y dejemos de vivir ofendidos. Y te sorprenderá lo que Dios hará. Como ya muchos aquí lo estamos experimentando. Y ya que se nos ha recordado que algunos han hablado mal de nosotros, pero también se nos recordó que nosotros hemos hablado mal de otros, hoy quiero, si te consideras un seguidor de Cristo, recomendarte 3 acciones a tomar para evidenciar más el fruto del Espíritu Santo y representar mejor a Cristo Jesús. Algo que con oración, clamor y el poder del Espíritu Santo sí se puede y sí vale la pena. Número 1, detén las conversaciones destructivas. A lo mejor fuiste a hablar del trabajo o del fútbol y de repente se sacan un nombre, deténlas. Cualquier conversación destructiva, deténlas. Cuando alguien comience a hablar negativamente de otra persona, deténla. Y pregunta, ¿ya hablaste directamente con esa persona?
Pregunta, ¿esto que me estás diciendo es para buscar la restauración? Pregunta, ¿cómo mejor podemos ser parte de la solución y no del problema? Detén las conversaciones destructivas. Número 2, sé un iniciador de conversaciones, ¿cómo? Restauradoras. Si existe un problema verdadero, habla en privado con la persona apropiada. No vayas para ganar una discusión, sino para conocer la verdad, reconocer tu parte y buscar reconciliación. Eso es lo que hace un cristiano maduro. Y número 3, si te ofendieron e hirieron, ya suelta esa ofensa. Ya suelta esa ofensa. Algunas de esas ya tienen años, décadas. Ya suéltala. Esa ofensa contra tu papá, tu mamá, tu ex, a lo mejor tu propio cónyuge que tienes ahora. Suelta esa ofensa. Entrega a Dios esa conversación u ofensa que continúas repitiendo mentalmente. Perdonar requiere un proceso, pero debe comenzar con una decisión. Di, Señor, no quiero que esta ofensa continúe gobernando mi corazón. Ya no sigas mirando la repetición instantánea de la ofensa como si fueras un árbitro en el mundial, ahí que van ahí a la pantalla y siguen repitiendo al VAR. No tengas un VAR. Entrégasela a Dios y continúa caminando con fe y obediencia, y déjame asegurarte que te sorprenderá lo que Dios continuará haciendo en tu vida y a través de tu vida. Iglesia, hoy no estamos aprendiendo solamente a ser personas más amables o emocionalmente saludables. Estamos aprendiendo a parecernos más a Jesucristo. La Biblia enseña que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. El Hijo eterno de Dios entró en nuestra historia. Experimentó cansancio, tristeza, rechazo y dolor. Fue tentado, pero nunca pecó. Vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Amó perfectamente. Habló siempre con verdad y gracia. Nunca mintió. Nunca participó del chisme ni utilizó sus palabras para destruir injustamente a alguien. Jesús nos manda amar a nuestros enemigos. Nos manda a bendecir a quienes nos maldicen y nos manda a perdonar porque tú y yo ya fuimos perdonados. Pero Jesús no vino solamente para dejarnos un buen ejemplo, también vino para salvarnos de la muerte eterna. Jesús, aunque era santo, fue despreciado. Aunque nunca mintió, fue acusado falsamente. Tomaron sus palabras fuera de contexto, buscaron testigos falsos, lo escupieron, lo golpearon y lo clavaron en una cruz. Jesús escuchó los insultos y conoció el dolor de ser rechazado por aquellos a quien Él vino a salvar. Sin embargo, Jesús no respondió al desprecio con desprecio, ni al odio con odio. Mire lo que Pedro registra en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, cuando dice, Jesús, hablando de Jesús, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de ¿quién? De Dios, quien siempre juzga con justicia. River Oaks, Jesús fue ofendido, pero no vivió ofendido. Jesús no permitió que la ofensa gobernara su corazón. No convirtió su dolor en amargura. No permitió que el rechazo desviara su misión. Por eso nosotros tampoco podemos quedarnos viviendo ofendidos. Y mejor maduremos y dejemos de vivir ofendidos. Iglesia, Cristo no te llamó a vivir encadenado a lo que alguien dijo, pero sí te llamó a vivir libre por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Jesús tenía poder para bajar de la cruz, pero permaneció allí. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué Jesús permaneció en la cruz? Porque nos ama. Mientras lo maltrataban, cargaba nuestros pecados. Mientras se burlaban, Jesús pagaba nuestra condena. Mientras Jesús derramaba su sangre, abría el camino hacia el Padre. Jesús murió por los pecados de nuestra lengua.
Él murió por nuestro chisme, por nuestras exageraciones. Él murió por esos secretos revelados y por esas reputaciones que hemos dañado. Él murió por eso. En la cruz hay perdón para quien habló mal y sanidad para quien fue herido. En la cruz hay gracia para quien necesita arrepentirse y en la cruz hay esperanza para quien necesita perdonar. Pero la historia no terminó en la cruz. Al tercer día, Jesucristo resucitó, corporal y victoriosamente de entre los muertos. La tumba quedó vacía, la muerte fue vencida, su sacrificio fue aceptado, nuestra esperanza está viva. Jesús no es solamente nuestro mejor ejemplo, es nuestra única esperanza, iglesia. Iglesia, no podemos transformar nuestro corazón solamente con fuerza de voluntad. Necesitamos su perdón, su gracia y el poder del Espíritu Santo. Por Cristo podemos cambiar. Por Cristo podemos soltar la ofensa. Por Cristo un matrimonio puede ser restaurado. Por Cristo una familia puede ser reconciliada. Por Cristo una amistad puede comenzar nuevamente. Por Cristo una iglesia puede superar sus errores. Así que Red Rocks, nuestra identidad no depende de lo que otros digan de nosotros. La crítica no tiene la última palabra. El rumor no tiene la última palabra. Las ofensas no tienen la última palabra. La captura de pantalla no tiene la última palabra. Ni siquiera la tumba tiene la última palabra. Jesucristo crucificado y resucitado sí tienen la última palabra. Y por eso, para concluir esta serie, declaramos, sigo aprendiendo a escuchar menos rumores y más la voz de Dios. Sigo aprendiendo a hablar menos de las personas y más con las personas. Sigo aprendiendo a pedir perdón cuando mis palabras hieren. Sigo aprendiendo a no vivir enojado ni ofendido. Sigo aprendiendo a perdonar porque Cristo me perdonó. Sigo aprendiendo a amar porque Cristo me amó primero. Sigo aprendiendo para la gloria de Dios y edificación de su iglesia. ¿Cuántos reciben esta palabra?